La primera vez que vi a mi suegra en persona, me preguntó cuánto pesaba y me dijo que debía ponerme a dieta para no ser una vergüenza en la boda. Lo dijo frente a mi prometido y su padre, como si fuera lo más normal del mundo. Lo primero que me preguntó fue cuánto pesaba. No fue una broma ni un comentario al pasar. Fue lo primero que salió de su boca apenas nos sentamos a la mesa. Después de eso, me dijo que estaba al borde de la obesidad y que iba a diseñar una dieta estricta para mí, para que no fuera una vergüenza en la boda de su hijo. Todo esto frente a mi prometido, James, y su papá. James y yo llevábamos 2 años juntos. Su familia vive en Australia, así que durante todo ese tiempo solo los había visto por videollamadas. En esas llamadas, su mamá, Sharon, siempre me había parecido amable, incluso simpática. Nunca noté nada extraño. Si James me decía que no se llevaba bien con ella, yo asumía que eran roces normales entre madre e hijo. Nos comprometimos hace unas semanas y James quiso que su familia viniera para conocernos en persona. Volaron desde Australia su papá Martín, su mamá Sharon y su hermana Natalie. Íbamos a cenar juntos para presentarnos formalmente. Mis padres también iban a estar, pero mi mamá se torció el tobillo y tuvieron que cancelar. En ese momento me dio pena, pero después pensé que quizá fue lo mejor. La cena empezó de forma normal. Hablamos del viaje, del clima, de los planes para la boda, conversación ligera. Sin embargo, yo sentía que Sharon me observaba constantemente. No decía nada, pero su mirada me incomodaba, como si me estuviera evaluando, hasta que, sin ningún preámbulo, me preguntó cuánto pesaba. Me quedé en blanco unos segundos. No esperaba algo así. Soy una persona de complexión grande. No tengo problemas de salud, no tengo sobrepeso clínico, pero no soy delgada. Es simplemente mi cuerpo, y nunca había sido un tema hasta ese momento. James reaccionó de inmediato. Le dijo que su comentario no había sido apropiado y le pidió que se disculpara. Pero Sharon no lo hizo. En lugar de eso, dijo que por videollamada ya había notado que yo era un poco gordita, pero que en persona se daba cuenta de que era peor de lo que pensaba, que había mucho trabajo por hacer. Y entonces dijo que estaba al borde de la obesidad, que tenía que ajustarme a los estándares de su familia, que ella se iba a encargar de planear una dieta estricta para mí antes de la boda, para que no fuera una vergüenza. Lo dijo como si fuera un hecho, como si yo no tuviera voz ni voto, como si mi cuerpo fuera un problema que ella tenía que resolver. Me quedé paralizada. Iba a defenderme, obviamente. Estaba furiosa. Pero antes de que pudiera decir algo, James ya estaba de pie. James explotó. Le dijo a su madre que no tenía ningún derecho a hablarme así. Le exigió que se disculpara de inmediato. Martín, mi futuro suegro, también intervino. Parecía genuinamente ofendido en mi nombre. Los dos se pusieron de mi lado sin dudarlo. Pero Sharon se negó a disculparse. Dijo que solo había dicho lo que todos pensaban, que no iba a retractarse de la verdad. Las cosas se pusieron tensas, se dijeron cosas, se lanzaron acusaciones, y al final, James la echó de la casa. Le dijo que ya no era bienvenida en la boda. Sharon le lanzó una serie de insultos y se fue. Martín y Natalie, claramente incómodos, se disculparon y regresaron a su hotel poco después. La cena había terminado. Esa noche, cuando nos quedamos solos, James me contó todo. Me explicó por qué nunca se había llevado bien con su madre, por qué esa relación siempre había sido tan difícil. Cuando era niño, Sharon estaba obsesionada con las apariencias. Controlaba todo lo que él comía, le gritaba si comía demasiado, lo hacía sentir culpable por tener hambre. Incluso durante la pubertad, cuando es completamente normal que los adolescentes suban de peso, ella lo castigaba por cada kilo de más. James casi desarrolló un trastorno alimenticio. Tuvo una relación muy poco saludable con la comida durante años. Y Sharon nunca se disculpó por nada de eso. Para ella, cualquier persona que no cumpliera con sus estándares de belleza era perezosa, descuidada, indigna. No importaba la personalidad, los logros, nada. Solo importaba la apariencia. James me dijo que desde el principio sospechaba que su madre no me aceptaría, porque yo no soy la nuera delgada que ella siempre imaginó para él, pero no esperaba que fuera tan cruel, tan directa en nuestra primera reunión. Me pidió perdón por no haberme advertido. Me dijo que le costaba hablar de esas cosas, que era un tema doloroso para él. Le dije que lo entendía, que no tenía que disculparse, que lo importante era que me había defendido. Los días siguientes fueron caóticos. Martín se separó de Sharon y Natalie. No les dijo dónde estaba, solo que necesitaba espacio.
Se comunicaban por mensajes, pero él se negaba a verlas en persona, y entonces Natalie empezó a escribirme. Me dijo que yo tenía que arreglar las cosas, que era mi deber reunir a la familia, que yo había sido la responsable de separarlos. No entendía su lógica. Yo ni siquiera había dicho nada esa noche. Antes de que pudiera defenderme, James y Martín ya habían intervenido. ¿Cómo era yo la culpable? Le dije que no iba a disculparme por algo que no había hecho, que si alguien debía pedir perdón, era su madre. Natalie insistió. Me mandaba mensajes todos los días. Decía que su madre era de otra generación, que no lo había pensado bien, que todos habíamos reaccionado exageradamente. Eventualmente, James me pidió que la bloqueara, y eso hice. Martín nos visitaba casi todos los días. Nos contó que había hablado con Sharon, que le había dejado claro lo que esperaba. Una disculpa para mí y una disculpa para James por todo lo que le había hecho pasar de niño. Sharon se negó. Dijo que ella era la víctima, que nosotros éramos los que le debíamos una disculpa por sobrereaccionar. Martín también nos contó cómo se había enterado de todo lo que James había sufrido. Resulta que hasta hace apenas un año él no sabía nada. Sharon siempre había sido cuidadosa de no mostrar ese lado frente a su esposo. En su presencia, era una persona completamente diferente. James había guardado silencio durante años porque temía que su padre no le creyera, pero cuando finalmente se lo contó, Martín le creyó de inmediato, y desde entonces le había costado ver a Sharon de la misma manera. Por eso había reaccionado tan rápido esa noche. No quería cometer el mismo error 2 veces. No quería ignorar las señales que había ignorado con su propio hijo. Después de unas semanas, la familia de James tuvo que volver a Australia. Martín vino a despedirse la noche anterior. Nos dijo que tendría que viajar con Sharon y Natalie, y que probablemente se verían obligados a hablar durante el vuelo. Yo estaba preocupada. Pensé que tal vez se divorciarían. La idea me incomodaba, aunque James me aseguró que no sería mi culpa si eso pasaba. También me dijo que era poco probable, que aunque esta era una de las peleas más grandes que habían tenido, siempre habían logrado superarlas. Y que Sharon, a pesar de todo, amaba a Martín, que si él la presionaba lo suficiente, probablemente terminaría disculpándose, aunque solo fuera para salvar su matrimonio. No sabía qué esperar, pero decidí no preocuparme demasiado. Al final del día, lo único que me importaba era James. Lo demás podía esperar. Unas semanas después, Natalie se comunicó con James. Le envió una disculpa larga. Dijo que había estado tratando de arreglar las cosas de la manera equivocada, que no se había dado cuenta de lo insensible que había sido con ambos, que sabía que había dejado una mala impresión conmigo y que lo lamentaba. Pidió un nuevo comienzo. Dijo que quería dejar todo atrás antes de la boda. James le respondió que necesitábamos tiempo, y eso hicimos. Nos tomamos unas semanas para procesar todo. Martín nos mantuvo informados sobre lo que pasaba con Sharon. En el vuelo de regreso, ella había llorado. Le dijo que no quería perderlo. Decidieron intentar terapia de pareja. Pasaron las semanas. Martín nos decía que Sharon estaba cambiando, que estaba en terapia individual también, que estaba empezando a entender el daño que había causado. Y entonces, un día, Martín nos llamó por videollamada. Sharon estaba con él. Fue incómodo al principio. Ella titubeó mucho, pero finalmente logró disculparse. Nos dijo que no se había dado cuenta de lo difícil que lo había hecho todo para James, que estaba intentando cambiar, que estaba en terapia y que realmente quería que las cosas funcionaran con su familia. Nos pidió que la apoyáramos mientras intentaba mejorar. Era lo mínimo que podíamos hacer, así que aceptamos. Hace poco enviamos las invitaciones para la boda. Nos casamos en 2 meses. Sharon recibió una invitación. No sabemos si vendrá. Las cosas entre nosotros siguen siendo un poco incómodas, y probablemente le cueste estar presente. Pero la puerta está abierta. Natalie definitivamente vendrá. James y ella arreglaron todo y están en buen lugar ahora. Martín, por supuesto, estará ahí. Ha sido un apoyo increíble durante todo esto. Y mis padres finalmente conocerán a la familia de James en persona. Mi mamá ya se recuperó del tobillo. A veces pienso en esa primera cena, en lo surreal que fue escuchar a alguien decirme, en mi cara, que mi cuerpo era un problema que ella tenía que arreglar, en lo humillante que se sintió en ese momento. Pero también pienso en cómo James se puso de pie de inmediato, en cómo su padre me defendió sin dudar, en cómo, a pesar de todo el caos que siguió, las personas que importaban estuvieron de mi lado. No sé si Sharon realmente cambiará. No sé si algún día tendremos una relación normal. Pero tampoco me quita el sueño. Lo que sí sé es que en 2 meses me voy a casar con el amor de mi vida.
Y eso es lo único que realmente importa. ¿Ustedes habrían invitado a Sharon a la boda después de todo lo que pasó? No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.